Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Durante este trimestre hemos estado estudiando el conflicto de los siglos. Hoy nos concentraremos en el conflicto inminente en que terminará la situación de la humanidad y el planeta Tierra. Para hoy es necesario que estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis a fin de identificar a las dos bestias que allí se nos menciona, una bestia que sale del mar y otra que surge de la tierra. Para poder entender lo que ocurre en el capítulo 13 es fundamental ver el contexto, y eso lo encontramos en el capítulo anterior en los versos 7 y verso 17. Leamos estos dos versos. Dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles. Y el verso siguiente, el 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, aquí entendemos que hubo una guerra en el cielo. Y había un ser perverso, a quien la Escritura le denomina dragón. Dice, y él perdió esa batalla en el cielo. Bueno, pues resulta que el enemigo se vino a esta tierra y nuestros primeros padres cayeron en su trampa, y entonces el enemigo se convirtió en el representante de esta tierra delante de Dios y delante del universo. Por eso es cuando leemos el libro de Job, dice que el enemigo llegó a las cortes celestiales representando la tierra, y Dios le dice: mira, ¿de dónde vienes? Dice, bueno, de rondar la tierra, como diciendo, tengo el control allí. Y entonces Dios le dice: ¿y has visto a Job, mi siervo fiel? Bueno, pues Job era como una espina en la garganta para el enemigo, porque implicaba que no todos los seres humanos aceptaban el dominio del diablo o Satanás o el dragón o la serpiente antigua. Bueno, pues algo similar ocurre aquí. El enemigo necesita eliminar de la faz de la tierra todos aquellos que adoren y que sean fieles a Dios. ¿Por qué? Porque ellos entonces indicarían que el enemigo no tiene el dominio total sobre la humanidad. Es por eso que el dragón, ahí en ese verso 17 del capítulo 12, dice que se llenó de gran ira y fue contra la mujer, y luego fue a hacer guerra contra los descendientes. Bueno, el capítulo 13 entonces nos habla de esa ira y de ese avanzar en la destrucción de los que aman a Dios, le sirven y le obedecen. Necesita eliminarlos, porque al eliminarlos entonces implica que el enemigo tiene el dominio sobre este planeta y sobre cada ser humano. Es decir, tiene un control total sobre la humanidad. Bueno, ¿y cuál fue esa estrategia? Durante el capítulo 13 nos va hablando de la estrategia que el enemigo ha hecho a fin de que cuando lleguemos al tiempo del fin, él pueda ganar la victoria y pueda mostrarse como el soberano de este planeta, que a decir verdad, él lo usurpó. El enemigo dio un golpe de estado a Dios en este planeta. Vamos a estudiar entonces el capítulo 13. El verso 1, generalmente está traducido, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía... Los manuscritos más antiguos nos los traducen de una mejor manera, porque dice que quien realmente estaba parado sobre el mar, sobre la arena, era el dragón, el que fue a hacer guerra
contra la mujer y su descendencia. Y la razón de que está ahí en la arena viendo el mar es porque convoca a su primera aliada a fin de combatir a la mujer y a la descendencia de la mujer, es decir, a combatir a los fieles de Dios. Entonces la convoca a fin de invitarla a unirse con él. Leamos el verso. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Verso 2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Cuando nosotros escuchamos esto, inmediatamente nos viene a la memoria el libro del profeta Daniel, el capítulo 7. Recuerda que allí se ven varios animales salvajes, el león, el oso, el leopardo. Y aquí es interesante porque esta bestia que sale del mar tiene cosas semejantes, porque dice, la bestia, verso 2, dice, que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca era como de león. La idea aquí es muy interesante, porque estas mismas características que tiene la bestia del mar son las mismas características que nosotros vemos del dragón. Mira, cuando nosotros vamos allí al capítulo 12 del Apocalipsis, hablando del dragón, el verso 3 dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Cuando seguimos leyendo el resto de los versos, descubrimos que el dragón y la bestia del mar se parecen. Y bueno, ya vamos a ver cómo esto tiene una relación con la falsificación del plan de la salvación. Bueno, veamos algo que aquí que es importante que lo tengamos en cuenta. Verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El enemigo ha decidido luchar contra el pueblo de Dios. Y algo que ha hecho aquí es buscar una aliada. Esta aliada del capítulo 13 es la misma que vemos en Apocalipsis 17 y es la misma que vemos en los capítulos 7 de Daniel, porque mira cómo dice el verso 5 de Apocalipsis, dice, también se le dio que hablar arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses es igual que decir 1260 días. Y si recordamos, el pueblo de Dios sería perseguido por 1260 años. Entonces ya vamos entendiendo quién es, de quién se está hablando cuando se refiere a la bestia. Se refiere a la iglesia apóstata del tiempo medieval. Y aquí nos dice que el verso 5 dice, tiene una boca que habla arrogancias y blasfemias. Recordemos que blasfemia, el concepto de blasfemia es el siguiente. Es el acto de pretender igualdad con Dios. La blasfemia de la bestia del mar consiste en la derogación de la deidad por su propia pretensión de autodeificación. Bueno,
Cuando nosotros vamos a la carta de los tesalonicenses, el apóstol Pablo nos advierte del hombre de iniquidad que estaba pronto a venir. Y ahí él nos dice allí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 4 y 9, dice que éste se sentará en el trono de Dios y se hará pasar, se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios. Bueno, pues esa fue la característica de la iglesia medieval, donde su representante se decía que era el representante de la iglesia medieval. Él decía que era el representante de Cristo, era quien tenía el poder de perdonar pecados y que era infalible. Pero también persiguió a todos aquellos que estaban en contra de sus falsas doctrinas. Y como vemos, exactamente ocurrió en ese periodo de 1260 años. Algo que podemos ver aquí es que el enemigo, el dragón, es quien le ha dado la autoridad. Y esto es muy grave, porque nos hace ver la magnitud de la situación. Porque mire, volvemos a leer ahí el verso 2, la última parte, dice, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Cuando el dragón, la serpiente antigua, usurpó la autoridad que tenía Adán sobre esta tierra, cuando él la usurpó, él se convirtió en el príncipe de este mundo. Y Jesús lo dice, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo. Cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, recuerda que el dragón le dijo, el dragón es el mismo que el diablo, le dice, te daré todos estos reinos si postrado me adorares. Lo hace porque él ha usurpado el liderazgo del planeta Tierra y él es el quien da autoridad a los poderes de la tierra. Ahí está. Entonces no es verdad lo que el enemigo le dijo a Cristo. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque le pertenecen no por derecho propio, sino por usurpación. Y la idea es que él quiere dominar este planeta porque aquí él necesita quedarse para poder seguir existiendo y demostrando que Dios le ha mentido al universo. Por eso se habla de este conflicto inminente, que aunque este poder se ve tan grande, este gran dragón y ahora esta bestia que nace del mar, por eso aquí se pregunta en el verso 4, la última parte, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La respuesta es automática, nadie puede. ¿Por qué? Porque está avalada por el dragón. Pero aquí es donde descubrimos el engaño del enemigo. El engaño del enemigo siempre fue la falsificación, querer engañar. Cuando vamos aquí al capítulo 12, el verso 7, mira que dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel, refiriéndose a Cristo cuando él dirige los ejércitos celestiales, ese es el nombre que se le da a Jesús, de Miguel, cuando él dirige los ejércitos celestiales. Miguel en el hebreo significa ¿quién como Dios? Y en este verso que acabamos de leer, del capítulo 13, el verso 7, dice, ¿quién como la bestia? Ya aquí vemos una falsificación de Cristo. Y podríamos ver en el libro del Apocalipsis, en este capítulo, cómo el enemigo, el dragón, a través de su aliada la bestia, falsifica el evangelio y falsifica el sacrificio de Jesús. Aquí podríamos decir varias cosas. Dice, ¿a quién representa la primera aliada?
el paralelo es indiscutible. Por ejemplo, mire aquí, dice que esta es la antítesis, o sea, la bestia del mar es la antítesis de Jesucristo y su actividad tanto aquí en la tierra como en el cielo. Dice, así como Jesús comenzó el ministerio saliendo del agua, esta bestia sale del agua. Así la bestia del mar comenzó su ministerio saliendo del mar. Se describe a la bestia como una con el dragón, así como Jesús es uno con el Padre. Siguiente, como Cristo recibió la autoridad del Padre, así la bestia del mar recibe la autoridad del dragón. Tanto Cristo como la bestia tienen diademas en las cabezas. Siguiente, ambos empuñan y detentan espada. Siguiente, ambos tienen cuernos. Siguiente, los 42 meses de la actividad de la bestia son iguales a los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Tanto Cristo como la bestia del mar reciben una herida mortal y posteriormente vuelven a la vida y adquieren mayor autoridad. Ambos son adorados después de la herida mortal. Y sigue diciendo este comentario, y ambos tienen seguidores con inscripciones en sus frentes. La exclusión, ¿quién es como la bestia? Recuerda el nombre de Miguel, ¿quién es como Dios? De Apocalipsis 12:7. Esta identificación de la primera de las salidas de Satanás en el Apocalipsis 13, como un sistema religioso apóstata, que falsifica el ministerio de Cristo en la tierra. El hecho de que este sistema religioso es presentado con el simbolismo de una bestia sugiere su autoridad y poder político están bajo el disfraz de la religión. Así que esta bestia usurpa el lugar del Señor Jesús. Mira cuán grave es esto. Si nosotros pudiésemos seguir adelante, habla de que esta bestia tenía una cabeza como herida de muerte. Y cuando vamos a los siguientes versos del capítulo 13, nos aparece un nuevo actor. Dice allí en el verso 11, que después vio otra bestia que subía de la tierra. Ocurre lo mismo. El dragón que está parado sobre la arena ha convocado a la bestia que sale del mar y ahora convoca a la bestia que surge de la tierra. Con esto nos habla de la magnitud de la estrategia del dragón para luchar contra Dios, porque habla de la tierra y habla del mar, haciéndonos ver la universalidad de este conflicto entre el bien y el mal, refiriéndose al planeta Tierra. Cuando nosotros vemos esto nos podíamos llenar de terror. Sin embargo, aunque no hay quien pueda vencer a la bestia, algo sí dice la Escritura, y lo tenemos allí en el verso 8 de ese capítulo 13, porque dice, la adoraron, hablando de la bestia del mar, todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Pero todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero han vencido a la bestia, vencerán a la bestia. Y esto es muy interesante, porque mira, esta es una bestia que está dirigida por un dragón, quien le ha dado su autoridad, su trono. Entonces, ¿quién puede contra el dragón? ¿Quién puede contra la bestia? Nadie. Sin embargo, el cordero que fue inmolado, refiriéndose a Jesús, los vence. Qué interesante, un cordero puede vencer a un dragón. Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso nuestra seguridad está en Dios. Y una de las características del pueblo de Dios es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, acepta a Jesucristo como su Salvador. Bueno, avancemos rápidamente a la bestia
que sale de la tierra. Dice, después, verso 11 del capítulo 13, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14 dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender. Esto es muy interesante, muy profundo. ¿Por qué? Porque nos habla de una bestia que tiene cuernos de cordero, pero habla como un dragón, ¿sabe? Y es de la tierra. Algo que funciona, y nos lo dice el capítulo 12, es que la tierra ayudó a la mujer, ¿recuerdan? Bueno, pero ahora, esa misma bestia que sale de la tierra tendrá el poder de hablar como un dragón. El hecho de que dice que tenía cuernos de cordero y dragón, no se refiere a cualquier cuerno ni a cualquier dragón, se refiere a Cristo el Cordero y al dragón el diablo. Entonces aquí nos habla de la transformación de esa bestia, que al principio fue tolerante, ayudó, como dice Apocalipsis 12, que la tierra abrió su boca y se tragó el río que perseguía a la mujer. Bueno, pero ahora cuando dice que habla como dragón, entonces ocurre algo. El que esta bestia tenga una actitud de cordero puede hablarnos de que igual falsifica el ministerio de Cristo, pero también que usa este rostro de un cordero para engañar. Y eso es lo que los versos siguientes dice. Pero habla como dragón, es decir, la misma actitud del dragón. ¿Cuál? Perseguir a la descendencia de la mujer, perseguir al pueblo de Dios. Si nosotros pudiésemos avanzar un poco más, podríamos decir que aquí hay varias cosas que no pueden pasar por alto. Una es que la bestia de la tierra hace que los seres humanos adoren a la bestia del mar. Y es aquí como entonces ocurre que esa cabeza que estaba herida vuelve a la vida. Indicándonos esto, que ese poder perseguidor volverá en el futuro cercano a perseguir a los fieles del Señor. Y no lo hará directamente ella, sino que lo hará a través de la bestia del mar, de la bestia de la tierra. Y eso de que tiene cuernos de cordero y habla como un dragón, nos habla de su poder para persuadir, pero también para presionar, para forzar a la gente a adorar. Cuando dice que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, nosotros podríamos recordar 2 eventos en la Biblia cuando nos habla de fuego que cae. Uno fue en el tiempo, cuando la iglesia primitiva, los apóstoles estaban allí en el aposento alto y descendió fuego del cielo, refiriéndose al Espíritu Santo. Esto habla de que este poder político religioso creará un redimiento, pero un falso redimiento, y hace señales y prodigios, las mismas señales
que hicieron los apóstoles en el tiempo del nacimiento de la iglesia. Pero también hay otro evento en que desciende fuego del cielo. ¿Te acuerdas? Allá en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías hizo descender fuego del cielo para convencer al pueblo de Israel que estaban adorando a un dios falso, el dios Baal, y que solo Dios era el verdadero. Bueno, cuando dice que la bestia del mar hace descender fuego del cielo, implica que la idea es engañar a los hombres para que adoren a alguien que no es Dios, que adoren a la bestia, que a su vez adorarán al dragón, que es quien está detrás de la bestia del mar. Bueno, pero otra cosa necesitamos tomar muy en cuenta con respecto a la bestia de la tierra, y es que obliga a los hombres a adorar a la bestia del mar. Pero aquí hay algo interesante. Mire que todo es en contra y falsificando el plan de Dios. Esta bestia de la tierra hace que los hombres adoren a la imagen de la bestia. Y aquí podríamos darnos cuenta de algo, que la lucha del dragón contra Dios, al usar a la bestia del mar y a la bestia de la tierra, es luchar contra la ley de Dios. Porque si nos damos cuenta con mucho cuidado, entonces nos muestra que la lucha es contra los mandamientos de Dios, pero hay algo interesante. Parece que es contra los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y la adoración para con Dios. Dice, no tendrás dioses delante de mí, no te harás para ti ni un ídolo cualquiera. Eso es lo que dice el primer mandamiento. Bueno, pues resulta que la bestia del mar, de la tierra, hace que adoremos a la bestia. O sea, nos pone un Dios aparte. Pero aparte dice, nos hace una imagen de Dios. Dios ha prohibido la idolatría y aquí nos hacen adorar a la imagen. Y luego dice que es blasfemo, es decir, toma el nombre de Dios en vano. Y por último, hace que adoremos a la bestia. Solo Dios es quien es digno de adoración, porque Él es nuestro creador. Y por eso el sábado es el símbolo de la señal de Dios, porque en Él nos recuerda que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro salvador. Pero hay otra cosa que es importante que tomemos en cuenta. Cuando Juan escribe el capítulo 13 del Apocalipsis, es muy seguro que estaba pensando en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando nos referimos a esta bestia de la tierra, porque podríamos ver en él ciertos paralelismos. Veamos qué paralelismos son estos. Dice así, ¿qué paralelismos tenemos entre Apocalipsis 13 y Daniel 3? Veamos algunos. Incluyen a la imagen, la adoración de la imagen. Siguiente, la amenaza de muerte por no adorar a la imagen. Siguiente, la universalidad del decreto. Cuarto, el número 6 con respecto a la imagen que se tenía que adorar en el tiempo de Daniel. Esto sugiere que mientras que el Apocalipsis 13, mientras Juan lo escribía, estaba pensando en ello. Entonces podríamos decir que la historia de Daniel 3 se repetirá al tiempo del fin, pero de una manera a escala mundial. Lo que parece muy claro es que la verdadera prueba de la crisis final será la adoración. Así como en el caso de los 3 jóvenes de Daniel 3, Dios intervendrá en forma triunfante para librar a su pueblo fiel y para derrotar las fuerzas del mal. Querido amigo y hermano, Dios está al control. Dios tiene en sus manos la historia, Dios tiene en sus manos sus tiempos, pero Él necesita adoradores
fieles, que le honren, obedeciéndole, siendo leales. Y por eso que la característica que nos mostraba a quien el dragón persigue son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, los que aceptan a Jesús como Salvador personal para salvación, para perdón de pecados y recibir su gracia a fin de habilitarnos para cumplir los mandamientos de Dios. Aunque este conflicto se agrandará y ya lo tenemos en el futuro, querido hermano, no estamos bien claros cómo será, pero lo que sí es cierto, que el enemigo no triunfará. Todos los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero triunfarán, porque han puesto su confianza en aquel que murió por ellos, el Cordero inmolado. A Él, tú y yo debemos confiar nuestras vidas, porque solo el Cristo inmolado, el Cordero inmolado, es la seguridad de nuestra salvación. Les invito a que oremos. Padre eterno, gracias por dejarnos tu palabra y mostrarnos que aunque el enemigo, Señor, sea tan poderoso, tú lo vencerás, Señor. Tú triunfarás. Queremos que tomes nuestros corazones. Ayúdanos a aceptar plenamente a nuestro Señor Jesucristo a fin de ser escritos nuestros nombres en el libro de la vida para la salvación que Cristo ha ganado en la cruz. Gracias por no dejarnos solos y porque en este conflicto tú has triunfado y nosotros al aceptar al Señor Jesús también triunfaremos. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana